Vamos a dar apertura al día 2 de la Conferencia Mundial One Welfare. Bienvenidos. Esperamos que hayáis descansado bien, que hayáis tenido la oportunidad de visitar la ciudad. Aquellos que estáis virtualmente conectados con nosotros, espero que también hayáis descansado y que estéis preparados para un día muy interesante y seguir discutiendo y revisando y aprendiendo con todos nosotros sobre el concepto de un bienestar y el trabajo que se está desarrollando a nivel mundial. Os dejo con Laura Boyle, que viene de Irlanda. Os va a dar un pequeño resumen de su trabajo en TIA GASC y pasaremos con la primera ponencia magistral. Buenos días y disfrutad de la jornada. Thank you, Rebecca, and thank you, Rebecca, so much for inviting me to chair this session on One Welfare and the Environment, session 3. Esta es la sesión número 3. Trabajo para Chávez, que es Bueno, y tenemos un modelo en el que tenemos tanto educación como formación. Es un estado semipúblico y llevamos más de 20 años trabajando en la investigación del bienestar de los animales de granja, y lo que hemos estado haciendo también es interesarnos muchísimo sobre cómo hay una interconexión entre humano y animal y la relación también con la calidad de vida de animales y humanos. Y hemos llevado a cabo algunos proyectos recientemente en este área, porque creo que es muy importante. Tradicionalmente analizamos las cosas de forma muy individual, muy aislada, en lugar de una investigación más holística. Así que, sin más, vamos a pasar al programa. Nuestra primera ponencia magistral es de Abdelkader Bensada, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la resolución de las Naciones Unidas sobre el bienestar animal, el medio ambiente, el desarrollo. Y buenos días a todos. Soy Abdelkader Bensada, vengo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede en Nairobi, en Kenia. Trabajo en tanto la diversidad como en diversos áreas. Desde hace 25 años también he trabajado en el Banco Mundial, ahora con PNUMA. No soy experto en bienestar animal, aunque llevo tiempo trabajando en la sostenibilidad, la gestión de la vida sostenible en la zona de África Occidental. Y hoy me gustaría dar una visión general de la resolución de la UNEA 5/1, la resolución para el nexo del desarrollo del bienestar animal, del medio ambiente y de un desarrollo sostenible. Entonces, este es un buen momento, un impulso importante para el bienestar animal. ¿Alguien puede ayudarnos con las diapositivas para que se pase de diapositiva? Como decía, la visión general de la Asamblea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el UNEP, que está, como he dicho, con sede en Nairobi. Bueno, pues somos la única agencia de las Naciones Unidas con sede en África. La mayor parte de ellas tienen sede en París, en Nueva York, en Ginebra, pero es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el que está en Nairobi, en Kenia. Y el mandato precisamente de este programa se centra principalmente en el medio ambiente y es la agencia líder sobre el tema medioambiental
gracias a sus mandatos y precisamente porque se encarga de la implantación de la agenda medioambiental dentro del sistema de las Naciones Unidas, y también esto facilita, informa e inspira a otras naciones, a las personas, para que obtengan una mejor vida sin, por ello, poner en peligro el entorno natural. Nuestra PNUMA, el PNUMA, lo que hace es trabajar con la Asamblea Nacional de Nueva York una vez al año, y también tenemos nuestra propia Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Nairobi cada 2 años. Estas son las asambleas principales en las que participamos. La de Nairobi es la segunda más grande de todas las Naciones Unidas después de la Asamblea General, y todos los Estados miembros, todos los países participan en la Asamblea cada 2 años, envían a sus ministros de Medio Ambiente. En algunos casos incluso los presidentes. Se trata para nosotros de un evento muy importante que dura entre 1 y 5 semanas. Se debate la agenda medioambiental y se adoptan nuevas resoluciones que van encontrando su hueco tanto en la agenda de las Naciones Unidas o en la internacional para proteger el medio ambiente. Esto es lo que pasa en la Asamblea de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la última fue en marzo de 2022. Se adoptó una resolución que tiene que ver con el nexo entre el bienestar del animal, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Esto obtuvo el apoyo de varios Estados miembros que impulsaron la resolución para que se debatiera. 7 países. Menciono aquí estos países, que son Ghana, Etiopía, Burkina Faso, Senegal, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Pakistán. Son los primeros países que decidieron que se tenía que votar esta resolución, animando así a otros países hasta que se adoptó la misma. Se trata de una de las resoluciones más difíciles de aprobar, precisamente en el PNUMA, porque se habló del bienestar del animal sin tener la distinción de la vida salvaje, fauna salvaje y animales domésticos, sino que se incluyeron todos. Normalmente no siempre se incluyen las dos opciones. Esto ha sido adoptado sin ninguna objeción por más de 190 Estados miembros y se trata, por lo tanto, de ahora uno de nuestros mandatos dentro de nuestro trabajo como Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La resolución es clara porque le dice al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y obviamente a otras fuentes que debe producir un informe en colaboración con otras agencias de las Naciones Unidas, así como otras organizaciones como la FAO, la Organización Internacional de la Salud Animal, la OMS, así como el panel de expertos en el tema. Y lo que hacemos es, somos muy conscientes que hay que colaborar todos conjuntamente para generar este informe que nos muestra este enlace, esta conexión entre estos 3 aspectos: el bienestar animal, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Además, nos permite identificar cuáles son los socios y partes interesadas clave para poder llevar a cabo las consultas y, allí donde sea necesario, preparar el informe que luego se envía a los otros miembros para que haya una revisión por pares por parte de los distintos Estados miembros y de esta manera se pueda plantear en la siguiente Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Esto fue la resolución con la colaboración entre la FAO, la OMS, la Organización Internacional de la Salud Animal y el One Health High Level, que es el panel de expertos de One Health. Y de esta manera podemos tener el informe listo para las distintas agencias de las Naciones Unidas. La resolución por sí misma la podéis buscar, está en Google.
es la UNEA 5/1 y la podéis localizar, no es difícil, y leer detalladamente por qué es tan importante, puesto que al hablar de este enlace es algo único porque pone el bienestar animal dentro de la agenda medioambiental, pero también dentro de la agenda internacional y de las Naciones Unidas. Se trata, por lo tanto, de algo de gran importancia para poder obtener más recursos, puesto que lo han aprobado los Estados miembros, por lo tanto, es una prioridad para ellos. Y además, no es solamente el que un gobierno tenga que justificarlo, puesto que estos Estados miembros han adoptado la resolución, por lo tanto podemos aprovecharlo. Antes lo hacíamos también, pero ahora es más fácil porque con la resolución ya mostramos por qué lo hacemos. Y esto forma parte de nuestro propio programa dentro del PNUMA y hay otros socios y hay distintos elementos que son parte ahora del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tal y como se menciona aquí, para así poder implementar la resolución. Pero, por supuesto, con la resolución, el PNUMA se le ha solicitado que tiene que ser la encargada de la implantación de dicha resolución y se ha decidido que el punto central de interés de dicha resolución es movilizar los recursos. Yo lo voy a hacer en persona, coordinando, trabajando con otros colegas, expertos y agencias para implementar esta resolución. Esta es una resolución internacional. Abarca a todo el mundo, no es la resolución del PNUMA, sino que nos piden que coordinemos, implementemos e informemos tanto a la Asamblea General de las Naciones Unidas como a los Estados miembros en todo el mundo por todos los Estados miembros que han adoptado dicha resolución. Y todos lo han hecho, así que hay que seguir hablando con los Estados miembros y con las propias Naciones Unidas, con su Asamblea General, con estos informes de lo que se está haciendo. Digamos, no es solamente que las Naciones Unidas nos lo pidan, sino que como los Estados miembros lo han aprobado, pues tenemos que coordinar con otras agencias y organizaciones para su implantación de esta resolución. Entonces, tal y como he dicho, yo soy el punto central de dicha resolución, coordinando tanto los distintos elementos de la resolución como cómo se organizan los talleres, viendo los distintos eventos. Yo trabajo, por lo tanto, para el PNUMA, pero también informo de lo que está sucediendo a niveles senior dentro de la agencia. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Bueno, pues para empezar lugar, la resolución nos ha pedido, por tanto, que coordinemos y trabajemos estrechamente con la FAO, la OMS, la Organización Internacional del Bienestar Animal, así como el panel de expertos de alto nivel del One Health para producir dicho informe sobre este enlace entre estos tres elementos. Y como veis aquí, se incluyen todas las organizaciones anteriores, puesto que han designado un punto de comunicación central que ahora mismo está ayudándonos y que se llama, cada uno de esos institutos tiene su propio representante o punto de comunicación central. Y además de esto, hemos estado buscando expertos que pueda trabajar conjuntamente con toda la resolución, no solamente con el bienestar del animal. Nosotros con Rebeca, que es nuestra asesora senior, ella está ahora trabajando con el PNUMA, ayudándonos con el primer informe. Es una visión general, incluyendo la literatura, las publicaciones, el presupuesto, los pasos que tenemos que seguir para poder desarrollar
todo el informe completo de la resolución, porque a través de la resolución sabemos que el informe tiene que ser muy inclusivo, que abarque múltiples aspectos dentro de bienestar animal, medio ambiente y desarrollo sostenible. Por lo tanto, tiene que ser muy transparente y no debería haber sesgo en el mismo, porque tiene que, como hemos dicho, ser inclusivo. Y no sé si han podido leer ya la visión general de la PNUMA, que hasta el momento es muy abarca varios puntos, habla de los talleres que hemos hecho, pero si presentamos este informe y en un país dice, bueno, aquí no hay transparencia, pues es que esto ya no va a funcionar. Por lo tanto, no podemos permitir que eso pase. Estamos poco a poco. Obviamente requiere un alto presupuesto para poder hacerlo, pero de momento no tenemos esos recursos. Los pocos recursos que tenemos y que podemos movilizar tienen que empezar con el primer paso, que por el momento no es más que un informe básico, pero cuando tengamos los recursos, pues podremos avanzar de forma rápida. Y por eso la PNUMA y Rebeca, que ahora mismo trabajaba para nosotros, estamos avanzando para seguir trabajando en este ámbito. Y, por supuesto, los Estados miembros tienen que decirnos, bueno, qué áreas, qué formato quieren para el informe, por lo que estos no dejan de ser los primeros borradores, el borrador inicial del informe. Todavía no es un informe de PNUMA, sino que es un borrador que está esperando que llegue el presupuesto para poder hacer un informe a gran escala. Pero tenemos una serie de guías que nos explican un poco los pasos, el contenido, los recursos que debemos movilizar y los presupuestos que necesitamos para dicho informe. Lo que sí que sabemos es que estamos yendo en el camino correcto, necesitamos movilizar los recursos, necesitamos medio millón como mínimo. Bueno, 1,5 millones mejor para poder completar el informe. Por eso los Estados miembros dicen, bueno, pues queremos un análisis en profundidad con una clara metodología y queremos que nos desgloséis el presupuesto para poder movilizar así los recursos. Y es lo que estamos haciendo. Así que, básicamente, quiero que veáis un poco lo que es. Es todavía, como he dicho, un borrador, pero sí me gustaría que en esta revisión bibliográfica, en esta investigación que tenemos de momento, veáis un poco el contenido. Por ejemplo, pues tenemos los sistemas agroalimentarios, los recursos, la biodiversidad, la cultura, las áreas de gobernanza y los elementos de economía y comercio. Todo esto, obviamente, pues podemos comentarlo, podemos debatirlo con los Estados miembros y tendremos una investigación bibliográfica en noviembre para poder hacer una revisión, pasando de esta revisión de las publicaciones y de las propias consultas, de la evidencia central que se ha enviado para poder comentarlo todos juntos. Y luego, tras la adopción de la resolución por parte de todos los Estados miembros, se ha establecido todo un concepto dentro de la resolución por parte de los países que han sido los que han patrocinado esto, que eran estos 7 países iniciales. Ahora contamos con 31 países que ya son amigos de la resolución. ¿Qué significa esto? Bueno, son aquellos que quieren que la resolución vaya un paso más allá, que su aplicación esté garantizada, que quieren ayudar al PNUMA a movilizar los recursos, a tener lo que se necesita para el informe. Y estamos hablando de los Estados miembros. En Kenia les llamamos las embajadas, que designan a una persona, un diplomático, personal diplomático, que se dedica y que nos pide, bueno, pues vamos a debatir cómo obtener esto, hacer esto.
y cómo podemos movilizar los recursos necesarios. Son los que denominamos amigos de la resolución. Cada vez tenemos más, ya les digo, 31 países en la actualidad. Empezamos con 7 y tenemos también una secretaría, porque ahí tenemos este elemento para que todos los Estados miembros tengan esto. La secretaría nos da consejos técnicos y, bueno, nos va asesorando. Por supuesto, trabajando con nuestros socios como pues la FAO, la OMS, el panel de alto nivel de expertos de One Health y la Organización Internacional de Bienestar Animal. Estamos trabajando conjuntamente y tenemos esta colaboración. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos es tener el informe. Bueno, vamos a terminar primero la investigación bibliográfica, que se convertirá en una hoja de ruta para seguir avanzando. Ahí movilizaremos los recursos necesarios para el informe, que tiene que incluir experiencia, publicaciones, talleres nacionales e internacionales, revisión por pares, traducción, en fin. Mucho trabajo por hacer. Y siempre con una guía clara, que son los miembros del comité de dirección, y una revisión por pares por parte de los distintos Estados miembros y otras organizaciones que tienen que también seleccionar, identificar y ayudarnos en la revisión tanto del presupuesto como del informe. Esta es la resolución, pero será un placer dar más información y, por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo o con Rebeca si quieren más información al respecto sobre la resolución. Muchísimas gracias. Thank you very much, Abdelkader. Muchísimas gracias, Abdelkader. Ha sido rápido y eficiente y claro, así que queda tiempo por si hay preguntas. Solo tengo que intentar averiguar cómo verlas, porque quizá nos han mandado alguna online. Pero de momento no tenemos. ¿Alguien en la sala tiene preguntas? Sara, de Compassionate World Farming. Tenéis que decir de dónde venís y el nombre al plantear vuestras preguntas, por favor. Bueno, como ha dicho Lara, soy Sara, de Compassionate World Farming. ¿De qué manera incluís los objetivos del marco de biodiversidad internacional en este proyecto? Cuando los analizo, pienso que son muy ambiciosos y que están muy enlazados con esto. ¿Los tenéis en cuenta? Y si es así, ¿cómo? Muchísimas gracias. Es una buena pregunta sobre precisamente este aspecto. Y uno de los componentes precisamente es la biodiversidad, porque normalmente estos serán objetivos en línea con lo que estábamos haciendo, pero que desde 2020 se han revisado. Obviamente, ahora mismo se tienen muy en cuenta en cuanto a la agenda del medio ambiente. Y estoy de acuerdo con lo que comentas, de que se tiene que integrar dentro del informe. ¿Alguna otra pregunta en la primera fila? Muchísimas gracias por la presentación. Soy Rolly. Me preguntaba, has hablado de cómo se va a hacer, porque el informe completo se tiene que presentar en la Asamblea en 2024. Obviamente, con la investigación bibliográfica terminada este año. Me pregunto si no se va a poder cumplir las cuotas de tiempo marcadas y, por lo tanto, va a haber una presentación futura de este informe. Sí, no vamos a poder tener el informe para el año que viene, pero sí podremos plantear la investigación bibliográfica
que será el inicio del informe de cómo vamos a desarrollarlo y el presupuesto para el mismo, así como fechas ya marcadas para entonces. No podremos plantearlo para el año que viene, pero en unas 7, en 2 años y medio, sí que podremos presentarlo. Esto ya se ha notificado a los Estados miembros porque estamos en este informe de progreso en el que cada 3 meses tenemos que informar, así que ellos ya lo saben. Voy a mirar si online ha llegado alguna otra pregunta. ¿No? ¿Puedo plantear yo una pregunta? Soy un poco ingenua, no sé muy bien cómo funcionan estas cosas, pero a mí lo que me preocupa quizá personalmente es que yo a diario trabajo en el área donde me preocupa que el bienestar animal se sacrifique en el altar de los créditos de carbono, porque ahora nos centramos mucho, o quizá hay demasiado miedo, ¿no?, sobre este tipo de problemas. Y el pequeño progreso que hemos conseguido en bienestar animal se puede perder. Incluso en Europa, donde ahora ya hay mucha legislación en marcha y apoyo. Y simplemente revisando los mecanismos del informe, ¿acaso este problema, este miedo aparece? ¿Es una posibilidad o va a quedar seguro independientemente de todo lo que hagamos? Bueno, hemos aprovechado todo lo que ya se ha hecho. Y todos los que estáis aquí también. No creo que debamos inventar de nuevo la rueda, pero tenemos una resolución dentro de la coordinación del PNUMA y tenemos que centrarnos en estos enlaces entre bienestar animal, medio ambiente y sostenibilidad. Así que creo que cara al futuro incluiremos todos los distintos aspectos como la degradación de la tierra y de los suelos, el cambio climático, pero también otros aspectos, porque esto ahora ya es parte de nuestro mandato. Este enlace, si es fuerte, si está ahí, bueno, pues obviamente el bienestar animal se convierte en parte del mandato y esto espera que se aplique y que se presente el informe. Este es parte de nuestro trabajo continuado. Yo creo que esto es aportar valor, poner en valor este aspecto más que retirárselo dentro de la resolución. Y, por supuesto, puedo decir, bueno, tenemos contactos, tenemos toda esta información que nos está llegando y nosotros tenemos la posibilidad, a mí me encanta decir que hay gente que ya está trabajando en este contacto, en este enlace y sabemos que no vamos a dejarlo de lado. Gracias, estupendo, guay. El único elemento que puedo decir es que una vez que se apruebe la resolución, en marzo, desde que se aprobó en 2022, hemos obtenido muchas positivas respuestas por parte de los Estados miembros. Y a veces tenemos más de 500 emails al día de distintas instituciones. Y en cuanto a financiación, pues no ha llegado de forma concreta. Email sí, pero financiación no, aunque seguro que llega. Pero bueno, una vez que llegue podremos hacer cambios muy claros porque tendremos talleres, nos reuniremos con expertos y podremos empezar a revisar los distintos elementos y tener debates productivos. Pero estamos trabajando en ello y para finales de año esperamos empezar a movilizar estos recursos. Gracias, estupendo. Guay. Hola, perdón. Soy Michael Branta de la Universidad de... En las diapositivas me planteaba porque habla de los puntos de vista también del pueblo indígena, que ha sido importante. Me imagino que cuando uno hace una revisión de este tipo, recopilando información, quizás sea un reto poder llegar a distintos sistemas de conocimiento y de producción de conocimiento inherentes a muchos pueblos indígenas. ¿De qué manera estas distintas maneras de construir información y conocimiento se integran? Puesto que hay mucha información, sabiduría y valor en distintos sistemas. Bueno, nosotros estábamos de acuerdo en que era muy importante que el conocimiento tradicional y cultural
de la implementación de la resolución, de esta aplicación de la resolución, ¿no? Porque este conocimiento sobre el ganado, sobre la preservación del medio ambiente, ser realmente guardianes de los animales y del medio ambiente, que es un conocimiento tradicional entre muchos pueblos indígenas. ¿Cómo podemos recopilar esta información? ¿Cómo podemos incluirla en el informe? Por eso necesitamos expertos en el informe, gente que nos facilite este tipo de debates para poder integrarlo. ¿Cuáles son los límites que puede tener el informe que nos dice hasta aquí puedes llegar, no puedes llegar a más? Eso está ahí. Pero ¿hasta dónde podemos ir con esta conexión de información? El conocimiento de los pueblos indígenas o la información más tradicional es clave. Porque, por ejemplo, en la información pastoral, perder esta información supone perder una gran parte del entorno, pero también de nuestra relación con los animales. Fantástico. Si no hay más preguntas, pues damos pase. Tenemos un minuto adicional, pero bueno, estupendo. Okay, so we're going to move on now to a Bueno, pues pasamos ahora a las presentaciones orales, que son más breves. Y la primera trata del desarrollo de una herramienta de evaluación del bienestar para granjas porcinas a pequeña escala bajo un sistema de producción extensiva en el Ayuntamiento de Butemba, distrito de Kyankwanzi, en Uganda. Tenemos ya en directo a Nelson. Hola, Nelson. Yes, hello everyone. My name is Nelson Achong. Soy Nelson Achong y voy a presentar una investigación For small-scale pig farms and extensive production system in Butemba Town Council, Chankwanzi District. The number of pigs in Uganda have increased. El número de cerdos en Uganda ha subido de 3,18 millones en 2018 a 4,5 millones en 2018. 3 million households in Uganda, and extensive production actually. El número de cerdos en Uganda ha subido de 3,18 millones en 2000. Has about 4.5 members. Therefore, we can have in Uganda about 5.4 million people depending on piggery production system, and these people who are only depending on extensive production for survival. Much as this extensive system is very important in Uganda. Es muy importante en Uganda y afecta a muchísimas personas. El bienestar de animales en este sistema de producción no ha recibido la suficiente atención, sobre todo en investigación en comparación con sistemas intensivos, probablemente porque las personas asumen que los sistemas extensivos son buenos para el bienestar porque ofrece oportunidades para que los animales exploren en su vida natural en el exterior, pero la investigación en este sentido ha sido la de identificar unos indicadores específicos de bienestar. Se recopiló datos de unas 100 explotaciones con un total de 350 cerdos, donde hicimos una checklist, una lista de comprobación con diferentes indicadores de aspectos de bienestar, en este caso de 5, que son la nutrición, el entorno físico de los animales, su salud, su comportamiento y su estado mental. A estos indicadores se les evaluó utilizando una escala de 3 puntos, de 2 puntos, dependiendo de si estaban presentes o no. El 0 era un bien bienestar, el 1 moderado y el 2 malo. El objetivo de la encuesta es el de recopilar la mayor parte de datos posibles sobre datos fundamentales que tienen que ver con las prácticas generales de salud y después, en base a la recurrencia o la inexistencia de ellos, se evaluaron.
Estos son algunos de los resultados de la recopilación de los datos que hicimos y de nuestro estudio. Hemos visto incluso a través de estas fotografías y de la observación de las mismas problemas que tienen estos animales. En este caso en el que estoy apuntando, hay problemas en una de las patas de este caso, donde observamos que entre el 52 o el 57% de los cerdos que encontramos tenían cojera. También las condiciones de bienestar eran bastante malas en general. Unas 46,29% de los animales que observamos reportaban una condición corporal mala, casi la mitad. Este anillado en el hocico de los cerdos también era una práctica común que les hace también encontrarse en una situación de dificultad porque no pueden respirar correctamente. Y algunas veces incluso lo hace gente que no es profesional y que no utiliza ningún tipo de anestesia para anillarles los hocicos. En la parte superior vemos un animal abandonado, donde se le dejó abandonado durante 2 días y después se le recogió. Se puede ver que no puede casi ni ponerse de pie o no se puede sujetar con sus 4 patas. Tenemos más fotos, como podéis ver, que se fijaban más en las condiciones medioambientales de los animales. El 49% de las explotaciones tenían a los animales en condiciones inapropiadas, donde había suciedad, basura, piedras, y es aquí donde vivían estos animales. En esta fotografía vemos un animal donde tiene una enfermedad grave de la piel, donde se ve que la piel está gravemente dañada, que ha perdido pelo e incluso heridas en las extremidades por las cuerdas que se pueden observar en la tierra. A medida que recopilamos los datos, nos dimos cuenta que teníamos que validarlos y ver si realmente eran significativos o si toda esta recopilación era buena a la hora de aplicar los resultados en estas explotaciones. Aquí vemos una tabla que indica en esta columna indicadores de bienestar animal y cómo pueden afectar estos indicadores al bienestar general del animal. Aquí en la parte de la derecha el valor P nos indica si estos indicadores particulares son significativos para poder utilizarlos como indicadores de bienestar que pueden ser predictores del bienestar. En esta parte vemos que que un dato superior nos indica la gravedad del indicador particular de lo que es lo que hemos considerado antes como moderado, grave o bajo. Esta tabla también nos muestra indicadores evaluados a niveles de grupo, a niveles de las explotaciones, que también se evaluaron en base a cuántos grupos de cerdos tenía cada explotación. Esto también nos indica que a medida que aumenta la gravedad de estos indicadores, también empeora el bienestar de los mismos. Por ejemplo, en la castración, que en este sistema se hace con las personas de las comunidades, la mayoría de estos agricultores hacen las propias castraciones y lo hacen sin uso de ningún anestético, sin anestesia, lo cual causa muchísimo dolor a los animales en este proceso.
porque no se usa anestesia y entonces se puede ver esto reflejado en los números. En cuanto a los registros o los expedientes médicos, pues vemos que en la mayoría de las explotaciones no hay ninguno. Estas gráficas nos muestran la precisión de los indicadores. El modelo 1 muestra el resultado a nivel individual, donde hemos visto casos de cojera y demás problemas, que nos muestra que hay un 90% de precisión a la hora de predecir el bienestar animal en las explotaciones. En el modelo 2 obtenemos un 75% de precisión para la predicción del bienestar animal, lo que creemos que muestra que la herramienta es bastante útil y eficaz para predecir el estado de bienestar de los animales de estas explotaciones, o al menos en la evaluación que hemos hecho. Los retos a los que nos enfrentamos pues son los siguientes, y es que la verdad es que la mayoría de los agricultores o de las explotaciones en los que hemos analizado datos no suelen dar mucha información, hay una falta de provisión de información y creo que podríamos ofrecer algún tipo de incentivo para que lo hicieran, o de hablar con su propia comunidad, con los consejos locales de las comunidades, para que se abran más y puedan ofrecer más información, nosotros podamos tener más datos y prevenir los problemas. Los propios agricultores muchas veces detectan los problemas, pero no saben a dónde acudir, no saben dónde ir para recibir ayuda en este proceso, y esto también es uno de los retos que nos encontramos. Esta investigación ha dado lugar a una identificación de indicadores de bienestar en las pequeñas explotaciones de cerdos. Los hemos obtenido mediante la observación también del estado de los animales, que, como habéis podido ver, no es muy adecuado. Y este pobre bienestar o esta falta de bienestar de los animales en este sistema es el resultado de una falta de cuidado por parte de los agricultores y también de su propia ignorancia. Hemos visto en las fotografías que hay cerdos que están en sitios donde hay cuerdas que les causan muchísimas heridas. La herramienta que hemos utilizado tiene una gran capacidad para predecir el estado de bienestar de los animales en estas pequeñas producciones, pero pensamos que hay una necesidad de que los propios agricultores y estas pequeñas explotaciones tengan más capacidad en su implementación de cuidados y de gestión de animales, pero sí que me gustaría dar las gracias a las siguientes organizaciones y a su contribución por lo que nos han ayudado en este proceso de investigación. Las tienen en la diapositiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta por parte del público. Tenemos una pregunta, creo, sí. Por favor, si podéis decir un poco vuestro nombre y de dónde venís. Hola, soy Ana Mala. Soy de la Universidad de Bristol del Reino Unido. Quiero dar las gracias por esta charla tan interesante. Pero aparte de los problemas que hemos observado, ¿qué dirías o cuál dirías que es la prioridad fundamental ahora? I guess the question is, which is the priority problem? ¿Cuál es la prioridad ahora y cuál es el problema fundamental que se puede observar en este momento en el caso de los cerdos en cuanto a su bienestar? Gracias. El problema fundamental es la cojera, que ha sido bastante común, especialmente durante algunas estaciones donde vemos que se les saca fuera y se les pone con cuerdas durante toda la temporada, y creo que ha causado cojera, que es el problema fundamental. Nelson, no sé si he escuchado la parte del principio, pero
¿Para qué se utilizan los cerdos en las diferentes explotaciones? ¿Es para conseguir carne? ¿Es para el autoconsumo? Es que creo que no sé si lo has mencionado en la parte primera de tu charla o no sé, o para arar la tierra, no sé, ¿para qué son utilizados? Bueno, se les tiene para venderles, para vender su carne y sus productos y obtener dinero. Las explotaciones lo hacen por eso, para venderlos. Sí, porque soy ignorante y no tengo mucho conocimiento del país, pero no sabía si era un bien muy valioso que se podría, no sé, utilizar a cambio de dinero para luego poder mandar a los niños a la escuela y demás. No, has mencionado que les atan y que a veces incluso se les deja ahí fuera y se olvida de ellos, ¿no? Y para mí ha sido sorprendente, ¿no? Si necesitas un cerdo para luego venderle, ¿por qué le abandonas durante 2 días fuera de tu casa y lo atas con cuerdas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no los cuidan? Obviamente creo que es un tema de educación, pero creo que habrá otras prioridades también, o es que esta gente está muy ocupada con su trabajo diario, que se olvidan de ellos, que tienen otros problemas, no lo sé. Estas condiciones ocurren en diferentes momentos del año donde los dejan solos, los sacan fuera, no piensan en ellos. Y ahí está el reto, ¿no? Durante la recopilación de datos, creo que esto responde a algunos periodos específicos del año. Lo que no sé es lo que ocurre después de ese periodo, si lo cuidan o no lo cuidan. Esto nos los hemos encontrado así y no sabemos. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver si hay alguna online. Creo que no. Estela, perdona, no te había visto. Sí, sí. Muchas gracias. Creo que ha sido un estudio muy interesante en un escenario muy diferente al que estamos habituados. Mi pregunta es si estáis pensando en algún tipo de impacto o algún estudio de corte económica para mostrar que estos agricultores, para mostrarles a ellos el dinero que pierden en este proceso de falta de cuidados. Si no les cuidan, pierden dinero, y creo que esto sería una buena forma de mostrarles a estas pequeñas explotaciones a empezar a cambiar su perspectiva, ¿no? A cuidarles para que sepan que si les cuidan, pues obtendrán más dinero, ¿no? Gracias. Sí, gracias por este comentario. Pero durante este proceso y después de mi graduación, fui a esta zona particular. Es una zona en la que puedes andar. Y estuve hablando con los agricultores justo en esta línea para hacerles entender que si mejoraban el estado de sus animales, iban a obtener más rendimiento, porque sí que me he dado cuenta que muchas veces tienen animales durante mucho tiempo, esperan que les den dinero y esto no ocurre muchas veces. El proceso es mucho más lento. Entonces creo que hay que hacer una campaña de sensibilización y de creación o construcción de capacidades en estas zonas tan rurales. Gracias, Nelson. Te deseo lo mejor con tu trabajo y bueno, pues de nuevo te doy muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Great, thanks a million. So we're moving. Gracias. Vamos a pasar al siguiente estudio, que es del pingüino emperador, de Ana Magalhães, espero haberlo pronunciado bien, de Oporto, en Portugal. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Good morning. I'm sharing my presentation now. Bueno, voy a compartir mi presentación ahora mismo. So, my name is Ana Magalhães. Soy Ana Magalhães, trabajo como investigadora del comportamiento animal en la ciudad de Oporto, en Portugal. Y es un placer presentar mi trabajo. Es el estudio que llevamos a cabo en el Zoo San Ignacio de Portugal y que se llama La importancia de los estudios de conducta animal a la hora de entender y gestionar las interacciones de visitantes con los pingüinos Humboldt.
Hay un papel clave a la hora de conservar las especies cautivas y es garantizar su bienestar. Para esto es importante llevar a cabo estudios en los zoos para entender el estado de la salud física y mental del animal, comprobar los comportamientos que muestran y garantizar que las necesidades de cada especie se cubren y que, bueno, pues hay distintos retos que pueden afectar su bienestar. Por eso, quizá uno de los principales retos y quizá el más importante para el estudio es la presencia de los visitantes al zoo. ¿Pero por qué los visitantes? Pues no tienen permiso a tocarles porque de esa manera se evitan daños tanto a visitantes como a animales y porque además puede este contacto físico tener perjuicios de distintos tipos y porque el bienestar animal puede sufrir y puede generar comportamientos y frustración que da lugar a comportamientos extraños fuera de lo normal. Se ha visto que hay un impacto negativo de la presencia de los visitantes en los zoos, genera mucho estrés, como por ejemplo, se ha encontrado en un estudio de un zoo de Australia, en Melbourne, con pequeños pingüinos y lo que se vio es que les generaba un comportamiento muy agresivo, estaban hipervigilantes y había ciertos comportamientos como intentar atacar, morder al visitante y obviamente esto lo que estaba era dañando su bienestar. Por otra parte, también se ha visto un efecto positivo porque se considera que este contacto es un tipo de enriquecimiento social para los pingüinos Humboldt. Esto fue el estudio de Inglaterra de otro zoo y se observó que cuando no había visitantes, los pingüinos pues descansaban cerca de la piscina, pero cuando había visitantes, los pingüinos pues hacían más cosas, lo que incrementaba la diversidad de comportamientos. Y también, pues, en otros casos, pues no había ningún tipo de influencia en su comportamiento cuando había o no había visitantes. Las variaciones en los estudios vemos como, bueno, hay una influencia de los visitantes en los zoos. Bueno, pues hemos visto cómo los animales perciben a los visitantes. El objetivo era ver un poco cuál era el comportamiento y la respuesta en el comportamiento de los pingüinos del zoo cuando había visitantes. El Sant Ignacio es un zoo en el norte de Portugal y llegan visitantes todos los días. Hay 9 pingüinos que son una de las atracciones más populares del zoo y además es el objetivo de nuestro estudio de comportamiento animal. Y se analizó en 2 meses, enero y febrero. Y lo que hicimos, como podéis ver, es empezamos con una observación sistemática de los pingüinos, generando, por lo tanto, todas las escáneres y un etograma de las especies en concreto. Y se analizó el comportamiento tanto cuando había visitantes y cuando no los había. El comportamiento se grabó en vídeo y el comportamiento de los visitantes también. Las sesiones con visitantes se llevaron a cabo cuando había más de 3 personas cerca del lugar donde se encuentran los pingüinos. Se utilizó una muestra del escáner de pingüinos y se analizó el espacio donde viven ellos. Se analizó, por lo visto, de forma aleatoria.
esta observación del hábitat, lo que nos generó este histograma, y vimos 40 comportamientos dentro de 9 categorías diferentes, categorías como locomoción, nadar, vocalización, jugar, interacciones sociales, estar pues dándose un mimito o alimentándose, así como la interacción con los visitantes y otros comportamientos. Y teníamos las zonas marcadas con las As para ver dónde estaban los visitantes. En cuanto al presupuesto y el tiempo, bueno, pues vimos que el 63% del tiempo los pingüinos estaban fuera de la zona de observación y pasaban la mayor parte del tiempo quietecitos, caminando un poco o dándose unos mimitos. Y el 8% del tiempo lo dedicaban a nadar y apenas un 1% del tiempo interactuaban con visitantes. When we compare the behavior of penguins in the presence and absence of penguins, no. Y tanto si había como si no había, no vimos diferencias significativas en cuanto al efecto de los visitantes en el comportamiento de los pingüinos. En cuanto a los espacios que ocupaban, vimos que cuando había visitantes cambiaban la distribución de los pingüinos en distintas áreas. Los pingüinos tendían a acercarse a los visitantes cuando estaban en la zona A2 o en la piscina, y también estaban en las zonas donde no se les veía. Aunque obviamente no había una influencia directa en el comportamiento de los pingüinos cuando estaban los visitantes, sí que había un cierto cambio en las zonas donde se iban a colocar. Se vio, por ejemplo, que tendían a estar cerca de los visitantes o quedarse en la piscina nadando, pero también en algunos casos había algunos que cuando había visitantes se alejaban. It's crucial for well-being of these animals. Así que en conclusión vemos que es crucial para el bienestar de estos animales tener control de su entorno, y esto les permite decidir si quieren estar cerca o lejos de los visitantes. Estas elecciones pueden depender de la edad, la condición de salud y también la personalidad propia del animal. Estos estudios de comportamiento nos dan información sobre cómo los animales asumen la exposición al público, y además puede optimizar los esfuerzos de educación, formación y conservación de la institución. Esto ayuda tanto al bienestar de animales y humanos, facilitando un desarrollo de unas estrategias de gestión eficaz de los visitantes, garantizando así el bienestar de los pingüinos y también mejorando la experiencia de las personas que vienen a visitarles. Me gustaría también decir que el trabajo práctico que hemos mostrado se llevó a cabo con los estudiantes del máster de ICAS, la Escuela de Medicina y Ciencia Biomédica, y también queremos dar las gracias al Zoo Santo Ignacio por aceptar que nuestros estudiantes de la facultad hayan podido ir a hacer para contribuir al bienestar de los animales del zoo. Gracias. Thank you very much, Anna, for a lovely... Muchísimas gracias, Ana. Es una charla estupenda y unas fotos preciosas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí, tenemos una en el fondo de la sala. Soy Débora Raciati de la Universidad de Buenos Aires y me preguntaba, cuando hablabas de interacciones del público con los pingüinos, ¿qué tipo de comportamientos observaron? ¿Qué tipo de interacciones eran? Cuando la gente se pone a hablarle a los pingüinos e intenta que se les acerquen, llamarles, a veces se acercan y se observan. Y se acercan bastante a la zona donde se encuentran los visitantes, ¿no? Aquellos que quieren verles. A veces queda claro que los animales quieren ver a los humanos, que quieren observarles, interactuar, observando principalmente, y a veces también respondiendo, acercándose cuando les llaman. ¿Esas interacciones? Sí. Pero vimos
que siempre había algunos pingüinos que lo hacían, mientras que otros, cuando había visitantes, se alejaban y se iban más a su zona donde no les veían y no veían a las personas. Yo creo que para algunos de los pingüinos es importante tener ese tipo de interacción con los humanos, pero para otros no lo era. ¿Alguna otra pregunta en la sala o desde casa? ¿No? Bueno, quiero preguntarle algo a Ana. En mi caso, no sé mucho de los zoos, pero recientemente he leído, y de nuevo no era consciente de esto, que algunos zoos, y no sé si el de Oporto será así, tienen también opciones para aquellos animales más peligrosos que se salen de la zona de exposición, y entonces la gente puede verles también de noche sin saber que luego por la noche les ponen en un espacio de peor calidad, vamos a llamarlo así, más seguro. Bueno, con algunos animales puede pasar porque hay problemas a la hora de tratarlos o, bueno, con algunos, pero los pingüinos no, ¿eh? Los pingüinos tienen libertad para moverse, para elegir. Yo creo que la gente ahora cada vez sabe más cómo es cada especie, su comportamiento, e intentan adaptar las cosas en base a eso. En algunas especies es más complicado y quizá no siempre encuentran la manera más correcta de tratarles. Pero en el caso de los pingüinos en concreto, son libres de moverse durante todo el día. Estupendo, eso está muy bien. Está bien saberlo. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Porque online no han mandado nada. No. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias. Okay, so our next... Bueno, pues nuestra próxima charla es la reducción del uso de la marca de hierro caliente para la identificación del ganado, una aproximación al concepto de un solo bienestar de Brasil. Gracias. Hola a todo el mundo, buenos días. Es muy pronto aquí en Brasil. Es un reto porque aquí son 5 horas antes que en España. Es muy pronto, pero bueno, espero estar despierto. En primer lugar, voy a empezar explicando lo que hemos hecho. Es una investigación y un proyecto de extensión que hemos desarrollado desde el 2020 hasta el 2022 y ahora estamos elaborando una nueva acción para comunicar lo que hemos hecho, comunicar nuestras ideas, lo que hemos recopilado. Voy a mostrar este periodo de 2 años en el que hemos trabajado directamente con agricultores para que intentaran reducir la marca de hierro caliente en el ganado. En Brasil realmente hay 2 legislaciones que están relacionadas con esta marca de hierro caliente. La primera es una ley publicada en el año 1965 que define el área, la zona del cuerpo del animal donde esta marca tiene que estar posicionada. Lo podéis ver en el cuadro de arriba, en la fotografía de arriba. Y la segunda es una normativa del Ministerio de Agricultura en relación a la utilización de la marca de hierro caliente durante la vacuna de la brucelosis. Entonces, es esto lo que define, ¿no?, que se debe hacer en la cara. Y es lo que trata esta normativa, como se ve en la fotografía. Sin embargo, las personas de Brasil están poniendo esta marca de hierro caliente en diferentes partes del cuerpo del animal, sin ningún cuidado, como se puede ver en algunas de las fotografías también que estoy mostrando en la parte de abajo. En algunos casos solamente, es una pena, pero
las personas están utilizando la marca de hierro caliente de forma completamente errónea. En la parte derecha de la fotografía veis que en este caso el agricultor lo ha hecho de esta forma en cada una de las vacas. No una marca gigante, en cada una de las cifras hay 4 dígitos y lo ha hecho muchas veces en el cuerpo de este animal. La primera ley está diseñada para evitar precisamente esto, que se hagan muchas marcas y que no se hagan en el lugar correcto. No tenía nada que ver con el bienestar animal, sino de la posición, ¿no? Era una especie de ley también para moderar o regular el aspecto económico y la comercialización de los animales. Pero bueno, sí que se establecía un sitio concreto en el cuerpo del animal y que no se podía hacer muchas veces. Más allá de todo esto, esta marca de hierro caliente resulta en un sufrimiento animal y esto es lo que nos interesa. Les queman y lo hacen en cada número que ponen. Creo que se utiliza en todo el mundo, pero hay esta visión de que esto es normal, de que esto es lo que hacen todos los agricultores, que lo hizo mi padre, que lo hizo no sé quién agricultor y que todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que hace daño pero que no pasa nada. Y creo que esto cada vez es una cosa que es cada vez más normal, pero que no se tiene en cuenta el estrés y el riesgo que supone para el animal o para la vaca en este caso, cómo se puede sentir y qué le puede pasar si le quemamos, ¿no? En nuestro estudio hemos intentado entender qué ocurre durante el proceso de marcado y sabemos que además del sufrimiento animal se calienta el medio ambiente en 2,4 grados centígrados. El nivel de ruido también en el entorno en el que se hace aumenta en 35,2 decibelios. Es el poco calor y la máquina que se utiliza, que es muy ruidosa y que además muchas veces tiene que funcionar o opera todo el día, desde el principio de la mañana hasta, bueno, la tarde, ¿no? Hace una parada quizá a las 11, pero después hasta las 5. Hay otro problema con las personas que están haciendo el trabajo y es que inhalan el humo y en la parte de la derecha se puede ver en esta foto que estas personas inhalan el humo del fuego, ¿no? Del quemado durante todo el día, lo que tiene un efecto también en su propio trabajo y en su bienestar. Nuestro proyecto comenzó con este nombre, la reducción de la marca de fuego, está en portugués, pero alguien me preguntó ¿por qué no habéis puesto eliminación y no reducción? Bueno, pues es una estrategia, porque si empiezas con eliminación, pues no vas a llegar un poco al fondo de la cuestión. Y creo que algunas empresas también nos apoyaron. Nosotros viajamos por todo el país y seleccionamos 5 agricultores o 5 explotaciones en diferentes regiones de Brasil para que fuera nuestro marco de referencia y después de ahí seguir adelante con nuestro estudio. Pero en un primer lugar mandamos una encuesta a los agricultores, como a unas 4.000 personas y recibimos 1.231 respuestas. Voy a llamar la atención sobre 2 de las preguntas. La primera es ¿cuál es tu percepción sobre la sustitución del marcado de hierro caliente con otros métodos? Y es interesante ver que más del 55%, o sea, más del 50%, el 55%, pensaban que podía ser interesante, una cuestión interesante, pero que tenían dudas de la eficiencia de métodos alternativos. Un 16%, además, no tenían ninguna opinión porque necesitaban más información al respecto. Otra pregunta, les hicimos muchísimas preguntas, pero voy a resaltar aquí algunas, voy a resumirlas. Otra pregunta que les hicimos es ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión sobre esta afirmación? Además del daño en la piel, el marcado con hierro caliente es una agresión a la piel del ganado, del animal. El 50%, aproximadamente 50%, dijeron que esta afirmación era relevante por las heridas y el estrés que se les puede causar a los animales, pero un porcentaje importante, un 28%, decían que esta afirmación era parcialmente relevante para ellos y que dependía en cómo se aplicaba o en la manera
en la que se aplicaba el marcado. Un 12% solamente dijeron que era irrelevante, que no tenía ningún sentido para ellos, lo cual fue una sorpresa porque esperábamos realmente como un rechazo más aparente, como un enfoque más negativo en esta afirmación, pero no lo encontramos. Estas son las 5 granjas o explotaciones, perdón, que formaron parte del proyecto: Favenda Olbajo, Facenda Camburi, el Río Corrente, San Clemente y Facenda das Palmeiras, que están representadas en estas fotografías de la derecha. La primera explotación con la que empezamos a trabajar, que es la de Facenda das Palmeiras, nos mostró que este marcado con hierro caliente era el método más eficaz que utilizaban. Evaluamos en esta explotación la eficiencia a la hora de leer el código de identificación. Lo hicimos en 1.300 cabezas de ganado y nos interesaba quién leía, ¿no? quién utilizaba este marcado, quién era la persona que lo hacía. Además, en la explotación, el 16% de las veces las leían mal, no servían para nada, porque no eran legibles, es que las ponían en la piel del animal y luego no eran legibles. Nos preguntaban nos preguntábamos si las ponían y luego no se leían, y la respuesta fue que sí. O sea que intentamos convencer al agricultor de seguir nuestras recomendaciones, porque encima no veíamos la eficiencia del marcado. Este es el aspecto de las vacas antes y después del marcado con hierro caliente, donde al principio ponían la marca, donde la posicionaban en el cuerpo del animal, y en la parte de la hora, del now, utilizan solamente una letra, que es la identificación, pero cambiaron el resto de dígitos y sí dejaron pues estas etiquetas electrónicas para mejorar la eficiencia a la hora de leer el código. Estos números de la parte frontal de esta pata se relacionan con, en este caso, con la compra, con el comercio, porque las compran muchas veces y necesitan esta numeración para tener un contexto de dónde vienen y demás. Entonces, antes ponían también este marcado para la compra, para la venta, y ahora lo han cambiado utilizando estas etiquetas electrónicas que tienen colores para identificar al ganado. Volviendo a lo mismo, en un año, y teniendo en cuenta los animales de la explotación, hemos reducido 10.000 marcas, 10.000 marcajes. O sea, hay 10.000 menos marcajes con hierro caliente. En esta otra granja, que es diferente, eliminaron todavía el marcado muchísimo más. Antes la ponían en la cara, que lo dejan, es lo que pone el Ministerio de Agricultura, o es lo que dice el Ministerio después de la vacuna de la brucelosis. Esto es lo que hay que hacer, es obligatorio, no lo pueden dejar, pero en este caso la reducción también es más significativa, ¿no? En esta granja dejaron de hacer más de 14.000 marcas. En esta otra, en Camburi, la situación con la brucelosis fue peor, pero eliminaron otras marcas, como podéis ver, y se redujeron también las marcas de hierro caliente, ¿no? Lo que es lo de la propiedad de la granja, por ejemplo, esa marca la quitaron. Y en San Clemente Agro el cambio fue el mayor, porque bueno, la granja, esta explotación es mucho más grande, y en este caso iba a decir que nosotros redujimos el marcado, pero lo hicieron ellos, ¿no? Nosotros les sugerimos nuevas alternativas y dejaron de marcar, dejaron de hacer 32.000 marcas con hierro caliente. Sí que en este caso decidieron tener el marcado que se refiere a la propiedad del animal, como en el primer caso, pero el resto no. En el caso de Río Corrente dejaron de hacer 20.000 marcas. Y antes, es también importante, ponían el marcado en cuanto a la propiedad del animal en la pata,
pero ahora la hacen más abajo de acuerdo a la legislación. Así que en total tenemos una reducción de más de 70.000 marcas, es decir, hemos dejado de hacer 70.000 marcas con hierro caliente y es muy importante. Les preguntamos también a las explotaciones si volverían a repetir, si volverían a utilizar la marca de hierro caliente. Su respuesta fundamental fue no. Les enseñamos pues lo arriesgado que era, los accidentes que ocurrían y se empezaron a dar cuenta. Y hemos elaborado estas guías que están en portugués al momento. De momento, quizás las traduzcamos en el futuro, pero en esta guía se puede ver que antes se marcaba a las vacas de esta manera, con la vaca que es más mayor, pero ya no se hace en los terneros o en las vacas más pequeñas. Pero bueno, es una muestra de lo que se puede hacer en el futuro. También hemos hecho unos tutoriales para que las personas interesadas vean el manejo que se puede hacer y cómo se puede hacer el marcaje o el marcado de una manera diferente y orientarles un poco a las personas a dejar de hacerlo y hacer o usar otras alternativas. Estamos también planificando una segunda fase del proyecto, que es comunicar los resultados, ¿no? Y difundir la idea. Ya lo hemos hecho en un estudio en ciertas granjas y explotaciones, pero ahora queremos convencer a muchas más para que reduzcan esta práctica de marca de hierro caliente como identificación del ganado. Muchísimas gracias. Gracias, Mateus. Me ha encantado ver esta historia tan positiva que me parece bastante impresionante. La reducción del sufrimiento alemán y también del humano al final. Es fantástica. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Rebeca, creo que sí. Gracias, Mateo, por esta charla tan inspiradora que muestra que la situación se puede mejorar y que podéis tener un gran impacto. Mi pregunta es, si pensáis que después del trabajo que estáis haciendo y la comunicación de la información y demás, ¿piensas que ya no veremos esta marca de hierro caliente nunca más? ¿Y cuánto tiempo tardaremos en no verla? Bueno, esta pregunta es muy difícil, no lo sé. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto directo con las personas del Ministerio de Agricultura para cambiar también el marcado de la brucelosis, pero es un tema político. No es fácil de cambiar, ellos se resisten al cambio y también hay personas, como las personas que hemos visto en una de las diapositivas, hay un porcentaje de personas de las explotaciones que piensan que esto no va para ellos, que no es relevante, que no se debería de cambiar, que no es el caso para ellos, que no es preocupación para ellos. Entonces, no sé si he entendido bien tu pregunta, pero creo que el progreso va a ser lento y que sin embargo va a ser sostenible, ¿no? Que las personas que cambian no van a volver. Eso sí lo pienso. Para aquellos que se resisten al cambio, te puedo decir que ayer tuvimos una charla sobre One Welfare y moda. No sé si se podría hablar también del diseño, ¿no? Porque lo he visto en algunos casos, que el diseño mismo también tiene un impacto en el sufrimiento y las marcas que tienen unas formas más cercanas concentran el calor en ciertas partes del cuerpo y la quemadura es más grande, el sufrimiento es mayor. Entonces el diseño de la marca también tiene un impacto. No sé si esto lo habéis considerado o es algo en lo que podéis investigar en el futuro. Sabes que en Brasil la tecnología del marcado con hierro caliente es una tecnología concreta. Hemos hablado de la legislación que define el tamaño, que es de 8 centímetros y no puede ser más grande. En cuanto a la ubicación, cuando hay marcas que son más compactas, el hierro tiene que cortarse. No sé si me estoy haciendo entender. Imaginaros este boli, se le hace un corte aquí y el espacio entre el hierro o las dos piezas de hierro que quedan, pues son las que se van a marcar. O sea, en una esquina, por ejemplo, no tienes una esquina nunca porque aquí hay una esquina y hay un espacio.
Por eso, el riesgo que tú me comentas es más bajo de que ocurra. No suele ser mucho el caso. Yo tengo una pregunta rápida. ¿Qué pasa con el marcado de hielo? ¿Hay alguno? Sí. Hay muchos investigación al respecto, pero no se ha explorado lo suficiente. Si estás utilizando el hielo seco o algo así, o nitrógeno, por ejemplo, pues es que tienes que tener en cuenta la tecnología y creo que tiene que estar puesto en el cuerpo del animal presionando 1 minuto. O sea, que me parece que es difícil hacer esperar al animal tanto tiempo. No sé si es una tecnología muy adecuada. Nuestro ganado es blanco en Brasil, entonces creo que el marcado con frío o en frío es más complicado de hacer. Gracias. Thank you. Okay, we're on to our final Vamos a nuestra presentación final. Virginia Resconi, bueno, pues nos va a hablar de lo que son soluciones para una producción más sostenible de carne de vacuno. Okay, hello. Good morning, everybody, and thank you to give me this opportunity to... Hola, buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad para hablar sobre un proyecto en el que llevamos 3 años trabajando, desde 2020, 21 y 23. Es un proyecto europeo. La idea ha sido buscar soluciones para la producción de carne de vacuno de una forma más sostenible. Y no sé muy bien por qué estoy hablando en inglés, porque mi proyecto iba a explicarse en inglés, pero bueno, no pasa nada, puedo seguir en español o en inglés o en el idioma que quiera. Okay, this is my invention from Chagas. Bueno, pues esto es el Instituto de Chagas en Irlanda y de hecho yo era la coordinadora del proyecto. Un proyecto que incluía a 18 socios en nuestra red que representaban a investigadores, asesores y también asociaciones de ganaderos. Este era un proyecto con 9 países europeos, incluyendo el Reino Unido. Bueno, me veis aquí también y bueno, aquí en presencia, así que... Y como saben, nos encontramos con múltiples retos en el sector de la carne de vacuno en Europa, principalmente la sostenibilidad medioambiental, porque los rumiantes, pues vamos a decir que sueltan metano y también hay problemas con... Bueno, que podemos mejorar, de hecho, como a nivel de bienestar y salud animal, como las cojeras, o siempre podemos plantearnos cómo gestionar mejor las estabulaciones, sus instalaciones, para que podamos mejorar las necesidades que hay que cubrir de los animales. También... Bueno, pues necesitas humanos para una producción de cantidad, el sistema tiene que ser rentable para los ganaderos y también hay que plantearse, bueno, pues cómo vamos a mejorar su carga de trabajo, sus condiciones de trabajo. Y hay un componente humano que es fundamental para la sociedad, puesto que lo que se produce es un alimento que lo ideal es que sea saludable, y la gente quiere disfrutar esa comida que ingiere. Así que también es importante que la calidad gustativa de la comida sea importante. Y todo esto entra del programa y del enfoque One Welfare. Todo esto está entrelazado entre el ganadero
Si un ganadero pues lo hace bien y cuida el bienestar animal y tiene estándares muy altos específicos, pues lo que va a conseguir es, bueno, que la gente sepa que lo está haciendo bien, y esto será importante para la sociedad y el consumidor. O, por ejemplo, si está haciendo un esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues también debería obtener algún tipo de recompensa económica o algo que le favorezca por ese esfuerzo. También hay una serie de retos que abarca todos estos temas, como si tú optimizas cuántos terneros por vaca por año tienes, pues mejoras la salud y el bienestar del animal, pero obviamente pues hay que ofrecer una buena nutrición a las vacas, y los terneros hay que cuidarlos adecuadamente. Y también pues habrá una mejora de la eficiencia que supondrá una mayor rentabilidad para el ganadero, un producto más barato para el público general, y además, si todo se hace bien, pues se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, en este proyecto creamos el proyecto Bovine, buscando soluciones precisamente para este tipo de retos. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, pues identificamos cuáles eran las necesidades de nuestros ganaderos, se lo preguntamos directamente y vimos que había 24 necesidades, y dijimos, bueno, pues hay que buscar soluciones para estas necesidades. Nos dividimos en 4 áreas temáticas, que son la resiliencia socioeconómica, el bienestar y salud animal, la eficacia, producción y la calidad de la carne, que es donde yo trabajaba, y sostenibilidad medioambiental. Y este proceso se repitió durante 3 años. ¿Cómo trabajamos? Pues nuestra metodología específica, puesto que había 9 países, pues teníamos también redes nacionales y regionales que estaban cercanas a los ganaderos, y también desarrollamos unas redes europeas para cada uno de los temas específicos de estas áreas temáticas. Por supuesto, comunicamos y divulgamos nuestros resultados con muchísimo trabajo a través de todo lo que estaba coordinado. Las soluciones se pueden dividir en la investigación, soluciones de investigación, y en buenas prácticas. En cuanto a soluciones de investigación, bueno, pues las redes europeas, trabajamos en esto analizando los estudios, pero también hablando con expertos, y en buenas prácticas, pues eran prácticas que ya se estaban haciendo en algunas explotaciones por parte de algunos ganaderos, pues se llevaba a cabo una entrevista para que los ganaderos compartieran su experiencia, que podría ayudar quizá a otras explotaciones, para conocer así las ventajas de hacer estas buenas prácticas. Aquí tenemos un ejemplo. Tuvimos más de 300 soluciones, pero voy a enseñaros menos, obviamente. Y esta es el piloto de las verjas virtuales. Es un proyecto en los Pirineos. Y este es un proyecto piloto que todavía no se ha comercializado como tal, pero hemos hablado ya con el ganadero donde está haciendo estas pruebas, y nos dijo que el sistema funciona y que además evita que los animales entren en zonas de peligro en las áreas montañosas cercanas. Sobre este tema también hemos preparado un webinario, y aquí vemos una de las personas del Reino Unido que estaba utilizando un dispositivo que se comercializa, y nos explicaba que en apenas una semana ya había entrenado a sus animales, y esto era muy útil para su proyecto, que era un proyecto en el que estaba volviendo a colocar a los animales en una zona mucho más abierta, pues no permite el uso de una valla física. Este es otro caso en Alemania, en el que tienen que transportar los animales durante más de 100 kilómetros. Son animales vivos, y lo que tienen es una aplicación que hace un seguimiento durante todo el viaje con explicaciones multilingües
que básicamente va haciendo fotos y va recopilando información para saber cómo estaban los animales, si los animales estaban siendo transportados de acuerdo con la reglamentación y cómo estaban durante cada una de las fases de este viaje. Además, tenían estas gafas virtuales para que las personas vean cómo ven los animales y todo tipo de equipo que te permite cambiar cualquier elemento dentro de la explotación para que sea más cómodo para los animales. El uso de drones también para mapear dónde están, por ejemplo, los nidos de pájaros para garantizar la biodiversidad. O aquí una aplicación que se usa para que tú vas haciendo fotos a los cortes de carne para poder analizar la grasa intramuscular para poder valorar la calidad del alimento. No todas las soluciones tenían tantísima tecnología de última generación. A veces eran herramientas de gestión básicas que también son útiles, como por ejemplo este ganadero en Francia que no tiene ninguna vaca que no tenga terneros, porque las vacas están o preñadas o si no, pues se van a engorde directamente. Y lo que hacen es que las mandan a ser vacas de finalización mucho antes, de menos de 6 años, y consiguen precios muy buenos precio en canal, y su intervalo es mucho más corto, desde que son terneros hasta que acaban en finalización. Y se utiliza esta cinta de medición para poder garantizar si está lista la vaca para el primer cubrimiento. Y esto tiene mucho que ver con la eficacia de la granja, de la ganadería. Otro es un ejemplo de España, donde los ganadores de ganadería extensiva pues tenían un sistema menos rentable, así que decidieron trabajar conjuntamente y convertirse así en ganaderías ecológicas. El sistema más o menos ya era casi ecológico, pero bueno, desarrollaron una marca como tal y ahora hacen venta directa de su carne a los consumidores y ahora pueden seguir con su actividad. Este es un ejemplo en Portugal. Y aquí tenemos el ejemplo de Terra Prima, que era una idea de utilizar a los ganaderos para la secuestración de dióxido de carbono. Y la idea es que con los animales podrían mantener los pastos durante muchos años, sabiendo y explicando cómo gestionarlos. Y quizás lo mejor de este proyecto es que a los ganaderos siempre se dice, pues es que lo hacen todo mal. Pues no, esto lo estaban haciendo muy bien y por eso se les paga por ese servicio que estaban haciendo en favor del medio ambiente. Aquí tenemos otros ejemplos sobre lo que hemos hecho en el proyecto y que era precisamente lo que teníamos que hacer. Aquí podemos ver un ejemplo de una solución identificada por la red europea. Una fue tocando a los animales con cuidado y con cariño, pues, y los animales son todavía crías, pues reduces el estrés y también, aunque quede menos poético decirlo, mejoras la calidad de la carne al acariciar a las crías. Y en Alemania, por ejemplo, hay algunos asesores que explicaban cómo utilizar esta metodología y finalmente hubo un ganadero que empezó a utilizarlo y ahora está viendo los resultados y está muy contento con ellos. Y otro ejemplo aquí es el uso de una pieza de feromonas
para eliminar el estrés de los animales, porque a veces incluso cuando lo hacemos lo mejor posible, hay momentos que son muy estresantes para los animales. Y entonces se organizó un webinario en Estonia. Algunos ganaderos estaban interesados y si bien, pues en teoría la empresa no vendía en Estonia, pero como mostraron tanto interés, pues ahora compran este producto y como no es muy caro, pues están muy contentos porque los resultados son buenos. Podría decir muchas más cosas sobre nuestro estudio y trabajo, pero para concluir me gustaría decir que quizá no todas las soluciones siempre mejoran todos los aspectos de One Welfare. A veces las innovaciones no están todavía listas para ser utilizadas. Hay que seguir esforzándose. Y bueno, algunas de las soluciones quizá no se apliquen bien en todas las regiones y situaciones, pero lo que hemos visto es que el sector está haciendo muchísimos esfuerzos para ser más sostenible. Así que muchas gracias. Tienen toda la información en la página web y pueden ponerse en contacto conmigo si necesitan más datos. Thank you very much, Birgit. That was very interesting. Muchísimas gracias, es interesantísimo. ¿Puedo hacer una pregunta? Esta fue algunos de los ganaderos que utilizaban vacas que estaban pastando en los pastos. Bueno, no, teníamos de todo, estabulación libre, estabulación con plena, híbrido, todo. ¿Da tiempo para una preguntita rápida, si es que hubiera alguna? ¿Puedo yo? Sí, hombre. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y esta investigación estupenda. Ha sido impresionante. Ha hablado de la mejora del suelo y la secuestración de carbono. ¿Han utilizado este método específicamente o simplemente lo han observado? Y si lo han hecho, ¿se obtiene un certificado de la carne de vacuno por ello? Bueno, pues no es algo que hemos hecho nosotros concretamente, sino que queríamos encontrar soluciones. Y en este caso es un caso de un programa portugués a nivel nacional. Y si os interesa, puedo daros más información. Pero lo que hicieron fue promover, no sé cómo decirlo, el que favorecieran el tener pastos para que los ganaderos supieran cómo cuidarlos y cómo llevar a los animales para mantener el pasto en buen estado durante años. Y al principio pues les pagaban a los ganaderos para que aplicasen el sistema. Pero tengo más información, ya le digo. Si la quiere, tengo más información. Bueno, no nos queda tiempo, pero hay dos puntos que han venido online. Uno creo que tiene que ver con el marco de hierro caliente, sobre si se ve mejor de lejos o de cerca. Es más fácil ver de lejos. Lo siento, esta pregunta no era para ti, es para la anterior, había que mencionarlo porque es verdad. Y en tu caso sí hay una pregunta muy rápida que nos dicen que más allá de Irlanda, y no sé muy bien si pasa en Irlanda, hay países europeos que están operando con las vallas virtuales. Es una pregunta de Julia Clark para saber si esta es una opción real cuando hay una zona con depredadores. Bueno, para mí fue una sorpresa, porque cuando estaba hablando de las vallas virtuales, yo decía, pero esto va a ser el futuro. Sé que en Australia y en Brasil ahora ya están empezando a pensarlo, pero me sorprendió. Encontré varios ganaderos españoles interesados que querían usarlo. Y de momento te dicen, esto es muy caro, pero también se plantean que ofrecen un servicio para reducir los incendios forestales. Así que, bueno, hay ganaderos interesados en usarlos. En las montañas, además, puede ser muy útil.
Estupendo, gracias. Gracias a todos los ponentes. Y ahora es el momento de la pausa de café.